vamos a hablar de pasar el resto de tu vida en una caja. Y no es ninguna metáfora, ¿eh? Es la vida real de un hombre que está apartado del mundo de una manera que la verdad nos hace replantearnos todo lo que creemos saber sobre la justicia y sobre el castigo. Esta es su historia. A ver, hoy vamos a intentar responder a una pregunta que parece de película, de verdad. ¿Cómo puede ser que un hombre viva encerrado en una jaula de cristal desde el año 1983? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Robert Maudsley, que es ni más ni menos el prisionero más solitario de todo el Reino Unido. Pero ojo, antes de meternos en faena, hay que aclarar una cosa muy importante. Un mito. Seguro que a muchos les suena el apodo de Aníbal el Caníbal, ¿verdad? Bueno, pues es falso. Totalmente falso. Los informes oficiales lo dejaron clarísimo en su día. Y esto es clave, ¿eh? Porque si queremos entender de verdad esta historia, tenemos que olvidarnos del personaje que crearon los periódicos y centrarnos en la persona real. Vale, entonces, si no era ese monstruo que nos vendió la prensa, ¿quién es Robert Maudsley en realidad? Para empezar a hacernos una idea, lo primero es ver cómo vive ahora mismo. Cómo es su vida, su día a día metido en esa jaula. Mirad, su celda es que no es una celda normal, no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos. Es literalmente una caja de cristal metida dentro de otra caja de hormigón. Y todo esto bajo tierra. Los detalles son alucinantes. Por ejemplo, los muebles son de cartón comprimido. ¿Por qué? Pues para que no pueda usarlos como arma. La cama, una losa de hormigón, sin más. Todo, absolutamente todo ahí dentro, está pensado para una sola cosa: el aislamiento y la seguridad más extremos que se puedan concebir. Claro, al ver algo así, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué narices hizo este hombre para acabar aquí? Para que le construyan algo así. Pues para encontrar la respuesta tenemos que irnos muy atrás. Tenemos que irnos a su infancia. Y su infancia, bueno, fue un auténtico infierno. No hay otra palabra. Sufrió abusos terribles, inimaginables por parte de sus propios padres. De ahí acabó en un orfanato, luego en otro, y al final en las calles de Londres, donde no le quedó otra que prostituirse para sobrevivir. El trauma que llevaba encima era tan brutal que empezó a oír voces. Y esas voces solo le decían una cosa: que tenía que matar a sus padres. Y atentos a esto, porque es una frase del propio Maudsley, de su puño y letra. Él lo tiene claro. Para él, el origen de todo no está en su propia maldad, sino en lo que le hicieron a él. Es una frase que te deja helado, la verdad, porque traza una línea recta, sin desvíos, entre los abusos que sufrió de niño y todos los asesinatos que cometió después. Todo ese trauma, todo ese dolor acumulado, al final explotó. Y explotó en forma de una violencia brutal. Pero lo que de verdad te deja sin palabras no es solo a quién mató, es dónde lo hizo. Es que fijaos en cómo fue escalando todo. Comete su primer asesinato y lo encierran. Pero es que la violencia no solo no para, sino que va a más. En el 77, ya dentro de un hospital psiquiátrico, tortura y mata a otro recluso. Lo mueven a una prisión de máxima seguridad. ¿Y qué pasa? Que en el 78, en un solo día mata a 2 personas más. O sea, la violencia se desataba precisamente en los lugares que se suponía que debían contenerlo. Pero aquí viene un detalle que lo retuerce todo todavía más. Maudsley siempre dijo que él no mataba a cualquiera. Según él, sus víctimas eran siempre pederastas o violadores. Vamos, que en su cabeza, en su lógica retorcida, él era una especie de justiciero, como si estuviera haciendo una limpieza dentro de la propia cárcel. Después de esa carnicería del 78, las autoridades dijeron basta, se acabó. Y tomaron una decisión sin precedentes. La sentencia fue tajante. Robert Maudsley no volvería a tener contacto con otro ser humano. Nunca más. 23. Quedaos con ese número. 23 horas. Es el tiempo que Robert Maudsley pasa completamente solo en su celda de cristal. Cada santo día. Y así lleva más de 40 años. Su rutina es como el día de la marmota, pero una versión de pesadilla. No ha cambiado en décadas. 23 horas encerrado. Y esa única hora que le dejan salir al patio para hacer algo de ejercicio, lo hace escoltado por 6 guardias. Cero contacto con otros presos. Cero conversación. Nada. Es la definición de soledad absoluta. Y claro, en medio de esa soledad tan brutal, las cosas que ha ido pidiendo a lo largo de los años te muestran a un hombre completamente roto. Por un lado, pide cosas súper simples, casi de niño. Pidió tener un loro como mascota o poder jugar una partida a un juego de mesa con un guardia. Pero por otro lado, ha hecho la petición más oscura que se puede hacer, una pastilla de cianuro, para acabar con todo de una vez. Entonces, cuando llegamos al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de una historia tan terrible como la de Maudsley? Su legado es, en el fondo, una contradicción enorme.
Fue una víctima que se acabó convirtiendo en un verdugo, un asesino que en su mente era un justiciero. Al final, su historia lo que hace es ponernos delante preguntas muy incómodas, preguntas sobre la crueldad, sobre el castigo y sobre todo, una pregunta fundamental: ¿qué le hace el aislamiento total y absoluto a la mente de una persona? Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, una que da bastante que pensar. ¿Cómo catalogamos a alguien como Robert Maudsley? ¿Es un monstruo que se dedicaba a cazar a otros monstruos? Es una reflexión muy compleja, la verdad, sobre qué es la justicia, qué es el mal y si los sistemas que hemos creado para contenerlos funcionan de verdad.